Más textos disponibles en Simba. Y vuelve, suplico por tercera vez Zenista. Y por tercera vez, Sazonka se apresuró a responder. Claro que volveré, no tengas cuidado. Ya te he dicho que volveré. Y callaron de nuevo. Zenista estaba acostado boca arriba, cubierta hasta la barbilla por una sábana gris de hospital, y no apartaba los ojos de Sazonka. Deseaba que su visitante permaneciese allí todo el tiempo posible, que no se marchase. Imploraban los ojos la promesa de no dejarle abandonado a la soledad, al dolor y al miedo. Sazonka se aburría y quería marcharse, pero no sabía cómo hacerlo sin ofender al muchacho enfermo. Tan pronto empezaba a levantarse de la silla con la intención firme de irse, como se sentaba de nuevo decididamente, cual si lo hiciese para toda la vida. Seguiría aún un rato, si tuviera de qué hablar, pero no sabía qué decirle al enfermo, todos sus pensamientos eran tan estúpidos que le avergonzaban. Se le ocurría, por ejemplo, llamar a Zenista Semeño Erofibait, como a un personaje, lo que sería cómico y tonto. Pues Zenista no era sino un aprendiz, mientras que Sazonka era el ayudante del maestro, bebía artísticamente, vodka, y si le llamaban Sazonka era por una añeja costumbre, que el tiempo había consagrado. Se consideraba punto menos que jefe del taller, y no hacía 15 días que le había dado a Zenista la última bofetada. Aquello estuvo mal, pero no era cosa tampoco de ponerse a hablar de ello. Sazonka empezó, resueltamente, a levantarse de la silla con intención de irse. Pero, sin haber acabado de separar las posaderas del asiento, volvió sobre su acuerdo, tomó de nuevo una postura reposada y dijo, con un tono mitad de reproche, mitad de consuelo. ¡Qué diversión! ¿Te duele? Zenista hizo un signo afirmativo con la cabeza, y dijo suavemente, bueno, tienes que irte ya, si no te reñirán. Sí, es verdad, afirmó Sazonka, contento de haber encontrado un pretexto para marcharse. El maestro me ha encargado que no tarde mucho. Ya estás aquí, me ha dicho. Entregas el paquete y vuelves enseguida. Eso me ha dicho el demonio del viejo, y me ha prohibido echar un trago de vodka en el camino. Ahora tenía ya un derecho evidente a marcharse cuando quisiera, pero le daba mucha lástima de aquel pobre muchacho con la cabeza tan grande. Todo cuanto veía allí le inspiraba piedad, la fila apretada de las camas, en las que yacían hombres pálidos y tristes, el aire impregnado de olor a medicinas y de respiraciones de enfermos, la sensación, en fin, de su propia fuerza y de su salud. Y sin esquivar ya la mirada implorante del muchacho, se inclinó hacia él y dijo con voz firme. Escucha, Semeño, soy yo quien te lo dice, ¿sabes? Vendré, puedes estar seguro. En cuanto tenga un momento libre, vendré. ¿Acaso yo no me hago cargo? Vaya, sí me hago cargo. Se necesitaría no tener corazón. En fin, ya te digo. ¿Me crees? Una sonrisa enfermiza se dibujó en los labios ennegrecidos y secos de Zenista. Sí, contesto. Ya verás cómo vengo. ¿Qué diablo? ¿Acaso yo no me hago cargo? Ahora se sentía mucho menos cohibido, hasta con ánimos para hablar de la bofetada que le había dado a Zenista 15 días antes. Y, posando suavemente el dedo en el hombro del muchacho, le dijo con tono amistoso. Y si se le fue a uno la mano y te dio un pescozón, no fue por mala voluntad, ¿sabes? Fue, sencillamente, porque tu cabeza inspira el deseo de dar en ella algunos golpes. Es tan extraña, tan grande, tan redonda. Zenista se sonrió de nuevo. Sazonka, por fin, se levantó. Era de elevada estatura, su copiosa cabellera rizada le cubría la cabeza como un gorro. Sus ojos grises dirigían alrededor miradas fulgurantes, y se diría que reían. Bueno, hasta la vista, dijo con acento cariñoso. Sin embargo, permaneció inmóvil. Quería manifestar a Zenista su afecto con alguna nueva fineza, hacer algo después de lo cual no temiese ya Zenista quedarse solo y pudiera él marcharse con la conciencia tranquila. Con visible embarazo, lleno de una cómica confusión infantil, se agitaba, sin acabar de despedirse. Pero Zenista puso fin a sus vacilaciones. Hasta la vista, dijo con su voz atiplada. Y, como un personaje, sacó la mano de entre las sábanas y se la tendió a Sazonka. Precisamente aquello era lo que le faltaba a este para irse con la conciencia tranquila. Cogió de un modo respetuoso con su manazo los tenues dedos del muchacho, los oprimió ligeramente y, suspirando, los soltó. Había algo triste y enigmático en el hecho de estrechar aquella mano flaca y cálida, como el reconocimiento implícito de que Zenista era, no ya igual a todos los hombres, sino superior, más importante, pues depende a la sazón de un amo desconocido, pero grande, todopoderoso. Entonces se podía llamar al muchacho por su nombre entero, Semeño Erofibich. ¿Volverás, pues, verdad? Preguntó por cuarta vez Zenista. Esta pregunta disipó el misterio majestuoso y terrible que, durante un momento, había cernido sobre el muchacho, a los ojos de Sazonka, sus alas protectoras. Zenista volvió a ser el chiquillo doliente, y la piedad llenó de nuevo el corazón de Sazonka.
Ya fuera del hospital, le parecía seguir aspirando el olor a medicinas y seguir oyendo la voz implorante de Zenista. Que vuelvas. Y, aunque nadie podía World, Sazonka decía con acento de convicción. Claro que volveré. ¿Acaso no tengo corazón? 2. Las Pascuas se acercaban, y los sastres estaban tan atareados que Sazonka no pudo emborracharse más que una sola vez, el domingo, y muy ligeramente. Días enteros, largos y luminosos, desde el amanecer hasta que anochecía, y con frecuencia hasta medianoche, permanecía trabajando junto a la ventana, con las piernas cruzadas a la turca, frunciendo las cejas y silbando malhumorado. Por la mañana no daba el sol en la habitación y hacía fresco, pero, hacia el mediodía, el sol empezaba a resplandecer en la ventana, en una estrecha zona que se llenaba de polvo dorado y se iba ensanchando, hasta abarcar la ventana entera. Los pedazos de tela, las tijeras, todo cuanto había sobre el antepecho, brillaba de un modo deslumbrador, y se sentía un calor sofocante. Sazonka abría los cristales, y un aire fresco, que olía a estiércol, a barro seco y a árboles en flor, inundaba la habitación. Una mosca, débil aún, embriagada de sol, irrumpía en la estancia, cuyo silencio turbaban, al mismo tiempo, su zumbido y el ruido confuso de la calle. Bajo la ventana, las gallinas picoteaban en el suelo buscando gusanos y cacareaban muy contentas. En el lado opuesto de la calle, donde el calor solar había ya secado el barro, los pilluelos jugaban a los huesos, y resonaban en el aire sus gritos sonoros y belicosos. La calle estaba en un extremo de la ciudad, y casi no circulaban coches por ella. De tarde en tarde pasaba en su carro, sin apresurarse, un aldeano de las cercanías. El carro se tambaleaba al hundir las ruedas en los baches, llenos aún de barro líquido, y hacía un ruido que evocaba la vasta amplitud de los campos. Cuando Sazonka comenzaba a sentir dolor en la espalda, y sus dedos, entumecidos, no podían ya sostener la aguja, bajaba corriendo, descalzo, a la calle, y, dando saltos gigantescos sobre los charcos, llegaba al grupo de los pilluelos que estaban jugando a los huesos. Dejadme jugar un poco, les decía. Una docena de manos le tendía los pequeños discos de hierro con que se derribaban los huesos, y numerosas voces le gritaban. Toma el mío, Sazonka. El mío. Sazonka escogía el más pesado, se arremangaba la camisa, tomaba una postura atlética y, entornando los ojos, media la distancia. Luego lanzaba el disco, que, con un ligero silbido, rodaba hasta en medio de la larga hilera de huesos. Los huesos callan en gran número, y los pilluelos prorrumpían en gritos de admiración. Después de algunos golpes afortunados, Sazonka se secaba el sudor de la frente, y, dirigiéndose a los pilluelos, decía. Sabéis que Zenista sigue en el hospital. Pero los pilluelos, abstraídos en su juego, acogían estas palabras fríamente, con indiferencia. Hay que llevarle algo. Yo le llevaré un regalito, añadía Sazonka. Aquello a los pilluelos ya les inspiraba cierto interés. Michka, el cochinillo, sosteniéndose con una mano los pantalones, que se le callan, y con un puñado de huesos en la otra, decía gravemente. Llévale 10 kopecks. Era la suma que acababa de prometerle su abuelo, y que, en su sentir, constituye el colmo de la dicha a que podía aspirar un mortal. Pero Sazonka no podía perder el tiempo en aquellas conversaciones. Dando también saltos enormes, volvía a su casa y se ponía de nuevo a trabajar. Se le hincharon los ojos, perdió el color como si se encontrase enfermo, y las pecas que llenaban su rostro se hicieron más visibles. Solo su copiosa cabellera, que le cubría la cabeza como un gorro, conservaba su aspecto alegre y triunfal. Cuando su maestro Gabriel Ivanovich la miraba, Sazonka, empezaba a pensar, no se sabe con qué motivo, en la taberna y en el vodka que se bebía en ella. El recuerdo era tan tentador que para desahogarse se ponía a escupir y a jurar como un condenado. Tenía siempre la cabeza pesada. Se pasaba días enteros dándole vueltas sin cesar a cualquier pensamiento. Ya pensaba en comprarse un acordeón, ya en mandarle hicieran unas botas. Pero lo más frecuente era que pensase en Zenista y en el regalo que iba a llevarle. Oyendo el ruido de la máquina de coser y los juramentos del maestro Sazonka se imaginaba siempre la misma escena. Se veía a sí mismo deteniéndose junto a la cama de Zenista en el hospital, y tendiéndole el regalo envuelto en un pañuelo con cenefa encarnada. A menudo, en sus ensoñaciones, intentaba en vano recordar el rostro de Zenista. Pero el pañuelo con cenefa encarnada, que no había comprado aún, se dibujaba en su imaginación con extraordinario relieve. Y a todos, al maestro, a la maestra, a los clientes y a los pilluelos les manifestaba su firme propósito de ir a ver a Zenista el primer día de Pascua. Dejar de ir sería una porquería. Añadía, iré sin falta, y le llevaré un regalo. Ahí lo tienes, muchacho, tómalo. Pero al par que hablaba de este modo, imaginábase también otra escena. Veíase a sí mismo entrando en la taberna, en cuyo fondo, ante un mostrador, había gente bebiendo vodka. Temeroso de su flaqueza, contra la que se sentía incapaz de luchar, le daban ganas de gritar con resolución.
No, iré a ver a Cenista. Su mente quedaba como envuelta en una neblina grisácea, en medio de la cual destacábase el pañuelo con cenefa encarnada. Sazonka veía en ello un reproche y una advertencia amenazadora. 3. El primer día de Pascua, y también el segundo, Sazonka, borracho perdido, armó escándalos, dio lugar a que le pegasen de firme, y pasó la noche en el puesto de policía. Hasta el cuarto día no fue a ver a Cenista. La calle, inundada de sol, estaba llena de gente abigarrado y vestido chillonamente, que reía y alborotaba. Se oía por todas partes la música de los acordeones, el ruido de los discos metálicos derribando los huesos, el cacareo belicoso de los gallos que se paleaban. Pero Sazonka no hacía caso de nada. La expresión de su rostro, en el que un ojo medio deshecho y el labio superior desgarrado hablaban de las recientes batallas, era grave y de ensimismamiento. Hasta su copiosa cabellera, lacia y en desorden, tenía un aspecto melancólico. Le daba vergüenza haberse emborrachado y no haber cumplido su palabra. Pensaba con dolor que Cenista no le vería en todo el brillo de su hermosura, con camisa de lana y chaleco nuevo, sino maltrecho, miserable, oliendo a vodka. Sin embargo, a medida que se acercaba al hospital, se sentía más satisfecho y miraba con más frecuencia el paquetito que llevaba en la mano. Parecíale estar ya viendo el rostro de Cenista, con los labios secos y los ojos suplicantes. Querido, ¿acaso yo no me hago cargo? ¿Acaso no tengo corazón? Decía en alta voz, como si Cenista pudiera whirl, y apresuraba el paso impaciente. Llegó, por fin, al hospital, un enorme edificio amarillo, en cuyos muros las ventanas negras parecían ojos severos. Avanzo por el largo pasillo oliente a medicina, experimentando la sensación ya conocida de malestar y de tristeza. Entro en la sala donde se encontraba la cama de Cenista. Pero Cenista, ¿dónde estaba? ¿Qué busca usted?, preguntó un vigilante. Había aquí un muchacho que se llamaba Semeño Erofev. Podía usted preguntar y no colarse así, dijo con tono grosero el vigilante. Además, no es Semeño Erofev, sino Semeño Pustochkin. Erofev es el apellido patronímico, explicó Sazonka, poniéndose de pronto terriblemente pálido. Vuestro Erofev ha muerto. Nosotros le conocíamos por Pustochkin. ¿Ha muerto? Pues, dijo lentamente Sazonka, tratando de mantenerse sereno y palideciendo más aún. ¿Cuándo? Ayer tarde. ¿Le podría yo ver?, preguntó Sazonka con voz tímida. ¿Por qué no?, respondió con indiferencia el vigilante. Pregunte usted dónde está la cámara mortuoria, y se lo dirán. Y no se apure tanto, estaba muy débil y su muerte era de esperar. La lengua de Sazonka preguntó cortésmente dónde se encontraba la cámara mortuoria. Sus piernas le llevaron a ella cuando le indicaron la dirección. Pero sus ojos no vieron nada hasta que se fijaron en el cuerpo muerto de Cenista, se sintió penetrado por el frío terrible que llenaba la habitación, y dirigió una mirada a las paredes, llenas de manchas de humedad. A la ventana, cubierta de telas de araña. Aunque hiciera un sol esplendoroso, al través de aquella ventana el cielo parecía siempre gris y frío, como en otoño. En un rincón zumbaba una mosca. No lejos callan, con un ruido monótono, gotas de agua, y el golpe de cada una de ellas sonaba prolongadamente en la estancia. Cap, cap, cap. Sazonka retrocedió un paso y dijo en alta voz, adiós, Semeño Erofivich. Luego se arrodilló, tocó con la frente el pavimento húmedo y se levantó. Perdóname, Semeño Erofivich, dijo con la misma voz alta y clara. Cayó otra vez de hinojos y estuvo con la frente pegada al pavimento hasta que le dolió la cabeza. La mosca no zumbaba ya. Reinaba el profundo silencio propio del lugar donde hay un muerto. Lenta, rítmicamente, caían las gotas de agua, semejantes a lágrimas dulces y cordiales. IV. El hospital se hallaba en un extremo de la ciudad, y a su espalda empezaba el campo, por donde Sazonka echó a andar. Extendíase inmenso, monótono, regular, sin árboles ni casas en toda su extensión visible. El tiento, que agitaba levemente a hierba, parecía una respiración libre y cálida. Sazonka, al principio, avanzaba por el camino. Luego torció a la izquierda, y, a través de los bancales segados el año anterior, se dirigió al río. A trechos, la tierra estaba aún algo húmeda, y Sazonka dejaba, al pasar, las huellas negras de sus botas. Llegado a la orilla del río, se tendió boca arriba en un pequeño hueco cubierto de hierba y cerró los ojos. El aire estaba inmóvil y era caliente como en un invernadero. La luz del sol, en ondas ardientes y rojas, atravesaba los párpados. En el cielo azul se cernía, cantando, una alondra. Era grato respirar aquel ambiente primaveral y no pensar en nada. El riachuelo, salido de madre días antes a causa del deshielo, había tornado a encerrarse en sus límites y corría plácidamente como un estrecho arroyo. Solo en la orilla opuesta se veían vestigios de la reciente crecida. Enormes pedazos de hielo agujereado yacían unos sobre otros, exponiendo su superficie blanca a los rayos implacables del sol, que, como cuchillos, los horadaban sin cesar.
Sazonka, medio dormido, tocó de pronto un envoltorio. Era el regalo. Se incorporó bruscamente y exclamó: Dios mío, Dios mío. Había olvidado completamente el paquete, en tierra junto a él, y lo miraba con ojos atónitos, antojándosele que había ido allí solo y se había acostado a su lado. Hasta le daba miedo tocarlo. Estuvo un rato contemplándolo, fija, obstinadamente, y una piedad enorme, penetrante, una terrible cólera contra sí mismo, se apoderó de él. Miraba el pañuelo con cenefa encarnada y se imaginaba a Cenista esperándole. Le esperaría el primer día, el segundo, el tercero. Volvería a cada momento la cabeza, con la esperanza de verle entrar. Y Sazonka, sin llegar nunca. El pobre Cenista moriría solito, olvidado, abandonado, como un perrillo en un basurero. Ah, si él hubiera ido un día antes, solo un día antes. El pobre Cenista hubiera podido ver, con sus ojos moribundos, el regalo, y su corazón infantil se hubiera llenado de alegría, su alma hubiera volado al cielo sin dolor, sin la inmensa tristeza. Sazonka, lloraba y se mesaba los cabellos, revolcándose desesperado sobre la hierba. Lloraba y gritaba sin cesar. Dios mío, Dios mío. Luego posó en el suelo el labio desgarrado y cayó, atravesada el alma por un dolor agudo. La hierba tierna acariciaba dulcemente su rostro. Un olor denso y sedante se alzaba de la tierra húmeda, llena de fuerzas creadoras, vitales. Como una madre eterna, la tierra recibe a su hijo, al pecador arrepentido, entre sus brazos, y le daba a su corazón dolorido calor, amor y esperanza. A lo lejos, en la ciudad, sonaban alegres las campanas. Tocaban a gloria, en la fiesta de la resurrección. Leonidas Andreev. Leonid Nikolayevich Andreyev, ruso. Oriol, 9 de agosto de 1871 Mustamaki, Finlandia, hoy en la Oblast de Leningrado, 12 de septiembre de 1919, fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país. Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de Octubre de 1917 que finalmente destronó al gobierno zarista. Nacido en Oriol, Rusia, Andreyev originalmente estudió Derecho en Moscú y San Petersburgo, pero abandonó su poco remuneradora práctica para seguir la carrera literaria. Fue reportero para un periódico moscovita, cubriendo la actividad judicial, función que cumplió rutinariamente sin llamar la atención desde el punto de vista literario. Su primer relato publicado fue sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorki lo descubrió por unos relatos aparecidos en El Mensajero de Moscú, Moskovsky Vestnik, y en otras publicaciones, empezó realmente la carrera de Andreyev. Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc., de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió 250.000 de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. Publicó su narración corta, En la niebla, en 1902. Aunque empezó dentro de la tradición rusa, pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más que su fama. Sus dos historias más conocidas son probablemente, Risa Roja, 1904, y Los Siete Ahorcados, 1908. Entre sus obras más conocidas de temática religiosa figuran los dramas simbolistas, El que recibe las bofetadas, y Anatema. Idealista y rebelde, Andreyev pasó sus últimos años en la pobreza, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución bolchevique. A diferencia de su amigo Máximo Gorki, Andreyev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia, donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Aparte de sus escritos de carácter político, Andreyev publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la guerra para celebrar el heroísmo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Se estrenó en los Estados Unidos, al igual que La vida del hombre, 1917, El rapto de las Sabinas, 1922, El que recibe las bofetadas, 1922, y Anatema, 1923. Pobre asesino, una adaptación de su relato, El pensamiento, escrita por Pavel Kohout, se estrenó en Broadway en 1976. En cine, el argentino Boris H. Hardy dirige una cuidada versión cinematográfica de El que recibe las bofetadas, con Narciso Ibáñez Menta en el papel protagónico, estrenada en 1947. Estuvo casado con la condesa Wilhorska, sobrina nieta de Taras Shevchenko. Su hijo fue Danil Andreyev, poeta y místico, autor de Rosa Mira. La nieta de Leonid Andreyev, la escritora estadounidense Olga Andreyev Carlyle, publicó una colección de sus cuentos, Visiones, en 1987.